Probablemente nos ganamos una enfermedad como la hepatitis, por ejemplo. Y una de las causas de que las hepatitis no se curen tan fácilmente es porque por un lado le damos una medicina y por otro lado le estamos dando una infusión de aguas fecales. Hagamos de cuenta, por ejemplo, encerramos a una célula de cualquier órgano, hígado, riñón, corazón, cualquiera. La colocamos en una habitación donde le damos alimentos buenos, agua pura, la limpiamos regularmente, le recogemos sus propios desechos y residuos. Esta célula estará sana y contenta. Pero si por el contrario metemos a una célula en una habitación donde nadie la limpia, nadie la asea, va a estar viviendo sumergida en sus propios excrementos, comiendo y bebiendo de sus propios desechos. La mayoría de los vientres abultados no son sino un reflejo externo de un colon descompuesto y muchos llegan a contener hasta 75 libras de materia fecal acumulada. ¿Y qué pasa con esas grandes barriguitas? Muchas veces el colon está taponado y constipado y puede haber solamente una pequeña y estrecha abertura en el centro. La comida digerida tendrá mucha dificultad para pasar a través del colon. En muchos casos la comida y la mucosidad pueden ser impactadas y quedarse en el colon por largos periodos y causar muchas enfermedades, como por ejemplo diverticulosis, cáncer, lupus, etc. Nuestro colon es un sistema de desagüe maravilloso, pero si somos negligentes y abusamos de él, se convertirá en un basurero. Cuando esté limpio y normal estaremos felices, pero si lo dejamos estancarse destilará venenos, fermentación y putrefacción, hasta envenenaremos el cerebro, los pulmones y el sistema nervioso, el sistema urinario, el corazón, la sangre, en fin, todo el cuerpo en general se envenenará. Recuerden amigos, uno es lo que come, digiere y no elimina. Yo creo que con estos datos podemos ser más conscientes y analizar qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo cuando no eliminamos esa cantidad de desechos. ¿Dónde se está quedando esa comida y esos desechos que no eliminamos? Por ejemplo, las grasas se vuelven rancias, las proteínas se acumulan en grandes cantidades y se pudren. Los azúcares y las harinas refinadas se fermentan y se transforman en engrudo de almidón, se pegan a las paredes del colon y se generan sustancias tóxicas. Las partículas adheridas a las paredes del colon no solo intoxican la sangre, también impiden que los nutrientes se absorban en nuestro cuerpo. Entonces, el colon en este estado pone en riesgo nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos saber si tenemos nuestro colon descompuesto? Por varias razones. Por ejemplo, cuando no vamos al baño por lo menos 2 veces al día o evacuamos en muy pequeñas cantidades, tenemos mal olor del sudor corporal, flatulencias o gases, problemas de digestión, mal aliento, acné, exceso de peso, dolor de cabeza, fatiga, inflamación y dolor abdominal, en fin. Cuando el colon se descompone, se inflama y presiona otros órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso de los hombres, presiona la vejiga y provoca frecuencia urinaria inadecuada que se confunde con un problema de próstata. En la mujer presiona el útero, las trompas y los ovarios y puede provocar infertilidad. Hoy en día contamos con más cantidad de médicos que reconocen la importancia vital en la salud del colon. Recomiendan a sus pacientes que consuman más fibra, más cantidad de agua, más vegetales, más fruta, que realicen ejercicio. Pero en realidad sí estamos sacando el tiempo para eso.